El mol es quizá el concepto más importante de toda la química básica, por lo cual este es un capítulo de importancia tremenda en el desarrollo de nuestro curso. Así que estaros muy atentos a lo que se va a decir. En el vídeo anterior vimos como la materia pues estaba formada por átomos. Entonces vamos a dibujarlos. Podríamos tener una serie de átomos y habíamos hecho esta combinación y nos daba esta molécula. Aquí están los átomos y esta es la molécula. Y habíamos visto un ejemplo para una molécula como esta, que era la molécula del agua, formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Bien, imaginemos esta molécula de agua que tenemos, por ejemplo, 30 átomos de oxígeno. Entonces necesitaré 30 más 30 igual a 60 átomos de hidrógeno para poder formar 30 moléculas, porque cada oxígeno me lleva 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si los átomos se unen de esta manera individual, uno a uno, sería muy importante que nosotros los pudiéramos contar para poder combinarlos de la forma adecuada. Bien, pues ¿cómo contamos en nuestra vida diaria? Bueno, pues podemos contar una unidad. Contamos por unidades, bueno, pues una unidad es 1. O podemos contar una docena. Si contamos por docenas, pues una docena son 12. O podemos contar un millón. Si ponemos un millón, son un 1 y 6 ceros. O 10 a la 6. Y así con muchos números. Entonces también podemos contar por moles. Entonces, ¿qué es un mol? Pues vamos aquí a poner un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Vamos a poner aquí un cuadrado bien marcado. Pues un mol es nada más y nada menos que este número, que recibe el nombre de n sub a, o número de Avogadro, que es el señor que lo introdujo. Entonces voy a poner aquí en esta otra capa que un mol son 6,022 por 10 a la 23 unidades. Y así me queda ahí permanentemente. Bien, entonces ahora vamos a ver la relación que existe entre este número y la masa. El porqué de este número tiene que ver con nuestro sistema internacional de unidades. Por ejemplo, los ingleses, que no miden la masa en gramos sino en libras, pues el mol es un número diferente, ¿no? Pero para nuestro sistema internacional se da la siguiente circunstancia, que si la masa de las moléculas la expresamos en gramos,
esa es la masa de un mol. Y es lo que se llama molgramo, aunque sigue siendo lo mismo, sigue siendo un mol, 6,022 por 10 a la 23 unidades. Vamos a hacer un ejemplo para ver qué significa esto. Vamos a coger nuestra molécula de agua y vamos a la tabla periódica y vemos la masa que son los pesos del hidrógeno y del oxígeno. Entonces vemos que el hidrógeno pesa 1, como tengo dos hidrógenos pues lo voy a multiplicar por 2, más el oxígeno que pesa 16, y como tengo un oxígeno lo voy a multiplicar por 1. Entonces, ¿cuál será la masa de la molécula de agua? Pues será la masa que corresponde al oxígeno más la masa que corresponde a los dos hidrógenos, es decir, 16 más 2, 18. Bien, esos serían en unidades de masa atómica lo que pesa el agua, pero si yo lo expreso en gramos, esos gramos es lo que pesa el mol. Entonces, un mol de agua son 18 gramos de agua, y un mol de agua va a tener este número, el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Vamos a hacerlo con otra sustancia, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Bien, aquí seguimos teniendo dos hidrógenos, pues será 1 por 2 del hidrógeno. Ahora hay un azufre que pesa 32, ya no pongo por 1 porque solo hay uno, y hay 4 oxígenos, el oxígeno pesa 16 y lo multiplico por 4. Entonces, en total son 98. Es decir, que el mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Entonces, estas unidades se harán gramos partido por mol. Entonces, en un mol de ácido sulfúrico sigue habiendo, aunque pesa más, sigue habiendo las mismas unidades, que es el número de Avogadro, que en un mol de agua. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque es más pesado. En una docena de uvas, por ejemplo, pesa menos que una docena de naranjas, y sin embargo la cantidad de unidades que tenemos en los dos casos es exactamente la misma. Para que lo veáis gráficamente, y con esto ya terminamos este capítulo, el agua y el ácido sulfúrico son sustancias que pesan muy diferente. Fijaos que el ácido sulfúrico tiene muchos más átomos. Si yo, por ejemplo, si os dais cuenta, este trozo que voy a poner aquí en rojo de la molécula de ácido sulfúrico pesa lo mismo que la molécula de agua que tengo a la izquierda. Entonces me queda todo este otro grupo que pesa más. Por lo tanto, para un número de Avogadro de estas unidades y un número de Avogadro de todas estas otras moléculas, está claro que estas serán 98 gramos cada mol o cada número de Avogadro, y esta será únicamente 18 gramos. Bien, hasta aquí el concepto. En los próximos capítulos comenzaremos a hacer ejercicios de cálculo de moles para distintos casos.